Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Y también donde vean esta presentación, porque tal como lo dijo Mila, va a ser grabada. Quiero también extender este agradecimiento a cada uno de las personas conectadas por compartir su valioso tiempo. Y por supuesto a mis queridos amigos Sherpa que me han invitado a este ejercicio, a esta aventura de, de adoptar una visión cuántica a, a todos a este nuevo contexto y a este nuevo paradigma. Rápidamente les voy a comentar que mi exposición la voy a dividir en tres etapas. Primero voy a hablar del ecosistema 4.0 o el ecosistema vinculado a la cuarta revolución industrial. Posteriormente voy a jugar un poco con lo que yo llamo analogías cuánticas y finalmente vamos a ir a una etapa de conclusiones que como yo creo va a tener más interrogantes que afirmaciones. Lo primero que me encantaría poner en juego aquí, que si bien estamos hablando de la cuarta revolución industrial, y aquí tenemos un cuadro de la evolución de las anteriores, nosotros tenemos un gran desafío que no hemos podido resolver el tema de la desigualdad. Si bien hoy estamos hablando de un mundo 4.0, hay muchos ciudadanos que todavía viven en la tercera, en la segunda o en la primera revolución industrial. Así que es un tema que yo creo que es un desafío que lo tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial o el ecosistema vinculado a la 4RI, estamos hablando de un espacio que combina lo digital, lo físico y lo biológico, pero con tecnologías exponenciales. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante a través de la ley de Moore y algunas convergencias tecnológicas. También tenemos lo que se llama el mundo VICA, que no lo voy a desarrollar porque lo desarrolló de manera perfecta hace un par de semanas Manuel en su presentación, pero básicamente implica un escenario volátil, de alta incertidumbre, muy complejo y con un alto grado de ambigüedad. Y finalmente me gustaría también compartir con ustedes dos palabras claves que yo creo que tiene este ecosistema. Este ecosistema decididamente es un ecosistema exponencial y disruptivo. Estamos en la era de los procesadores cuánticos. Acá tenemos un ejemplo que es el procesador Majorana 1 que desarrolló Microsoft, y lo vamos a utilizar para hablar de la ley de Moore o de su evolución. Básicamente la ley de Moore nos dice que los microprocesadores duplican su poder aproximadamente cada 2 años, y obviamente esto permite los avances de las tecnologías inherentes a su uso, ¿no? Y por supuesto también baja sus costos. Pero la mejor forma, o una forma bastante interesante de ver la evolución de los procesadores, es comprender que cualquiera de nuestros teléfonos, de nuestros smartphones, de cualquier teléfono que nosotros usemos, en este momento supera la capacidad de una supercomputadora de los años 90. No sé si ustedes recuerdan la famosa Deep Blue. La famosa Deep Blue, la computadora que a través de una partida de ajedrez con el campeón del mundo de ese momento, que era Garry Kasparov, lo venció, ¿no? La Deep Blue venció a Garry Kasparov en una partida de ajedrez en el año 1997. Yo diría que era una de las supercomputadoras más famosas y podemos generar esa comparación con cualquiera de nuestros teléfonos. Pero también quiero hablar de determinadas convergencias tecnológicas que yo considero generan algunas sinergias explosivas. Por ejemplo, si combinamos la inteligencia artificial y el Big Data,
nos va a otorgar análisis predictivo, automatización de procesos, mejoramos la toma de decisiones, mejoramos la personalización de nuestra experiencia con el cliente, podemos optimizar la detección de fraudes, obviamente vamos a arribar al desarrollo de nuevos productos y servicios y optimizar las operaciones. Uno de los ejemplos más prácticos es la posibilidad de diagnósticos médicos instantáneos. Voy a terminar con humor esta presentación al final y sobre este tema quiero que lo tengan en su inconsciente. Otra sinergia explosiva, otra convergencia que considero relevante es la del blockchain y el Internet de las cosas. El blockchain nos puede otorgar descentralización, inviolabilidad, contratos inteligentes, mientras que el Internet de las cosas nos aporta sensores, dispositivos, conectividad y una automatización física. Eso nos lleva a pensar que, por ejemplo, al día de hoy, si es que ya no existen, estamos muy cerca de llegar a cadenas de suministro 100% autónomas. Por ejemplo, sistemas predictivos que desvían determinados envíos por un problema climático, o por ejemplo máquinas que negocian entre sí, por ejemplo un vehículo de carga que debe abonar según el costo de esa carga, puede perfectamente negociar a través de un contrato inteligente y a través de un pago vía criptomonedas, y con la participación de un sensor que mide esa carga. Ya en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación, tenemos una combinación que implica realidad aumentada y el 5G, los famosos profesores holográficos. Lo que se trata de generar es que a través de esa imagen en tiempo real, en múltiples ubicaciones, nosotros lleguemos a una experiencia de aprendizaje inmersiva e interactiva. Algunas de las universidades que he visto que trabajan con estas tecnologías, está el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Siglo XXI de Argentina. Yo creo que esta combinación está por verse realmente, hay que trabajar más todavía para llegar a realmente tener en cuenta que, o llegar a una experiencia que realmente, una experiencia de aprendizaje que sea inmersiva, interactiva y en tiempo real, algo muy complicado. Y volvemos a las dos palabras claves, exponencial y disruptivo. ¿Cómo hacemos para enfrentar este mundo, este contexto, este paradigma exponencial y disruptivo? Y ahí entra a jugar la física, perdón, la teoría cuántica. Desde el punto de vista de la física, describe un mundo probabilístico, de interconexiones y fundamentalmente flexible. Entonces, la pregunta que yo me haría sería, ¿podemos realmente educarnos en un contexto inmersivo, flexible y en tiempo real? Para eso he desarrollado y en principio he jugado un poco con los principios cuánticos a través de lo que yo he denominado analogías cuánticas, en la cual voy a relacionar algunos principios cuánticos con algunos esquemas de aprendizaje que utilizan este tipo de tecnologías. Si tomamos, por ejemplo, el principio de superposición, lo podríamos relacionar con el aprendizaje multidimensional. Ahí tendríamos dos tópicos interesantes para explorar. Uno son las rutas de aprendizaje personalizadas y otro las multidisciplinas en una carrera, carreras con multidisciplinas. En los esquemas personalizados de aprendizaje, no sé si alguno de ustedes ya utilizó algún esquema vinculado al aprendizaje de idiomas como Duolingo, Babel, etc. Estas plataformas en determinado momento toman la decisión de subir de nivel de complejidad, luego de desarrollar las preguntas o los procesos introductorios. Hay algunos que lo hacen directamente, suben el nivel
directamente, y otros, por ejemplo, yo probé Duolingo, lo probé desde cero a través del aprendizaje de inglés, y no toma la decisión directamente de subir el nivel de complejidad, sino le va preguntando al estudiante si subimos el nivel. Bueno, y respecto a las cadenas, a las carreras multidisciplinarias, yo creo que esto ya se estaba trabajando mucho antes de la explosión de todas estas, de esta explosión de todas estas tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial. Y bueno, la idea es que el estudiante colapse, digamos, en múltiples roles. Eh, Acá hay algún ejemplo como el científico de datos, más el artista digital, más el consultor ético, etcétera, pero perfectamente lo podemos relacionar, por ejemplo, a las carreras vinculadas a la salud. Hoy un médico va a tener que manejar las tecnologías inherentes a toda la tecnología que utiliza tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más claros. Si seguimos con algunos principios cuánticos que podríamos relacionar, tenemos el de incertidumbre de Heisenberg, y lo podríamos relacionar con una evaluación holística. Y si lo llevamos a algunas soluciones que digamos, utilizan estas nuevas tecnologías, podríamos hablar de evaluaciones en tiempo real, con un análisis continuo de habilidades, utilizando sensores de Internet de las Cosas, como relojes inteligentes, pulseras de actividad, auriculares, gafas inteligentes, hasta prendas de vestir inteligente. Y también tenemos que ver la presencia, o digamos, más que la presencia, el comienzo del uso de exámenes estandarizados, ¿no? En donde realmente certificamos competencias basadas en microevidencias. Acá está la firma, la empresa D-Grade, que justamente es un ejemplo de certificación de competencia mediante microevidencias. Si bien vamos a seguir con algún otro principio cuántico, el entrelazamiento cuántico lo podemos relacionar con lo que sería el aprendizaje colaborativo y global. Ahí podríamos hablar de aulas sin fronteras y también lo que vimos anteriormente, los profesores holográficos. Acá tenemos la firma INEISH, que trabaja este esquema con estudiantes de diferentes países que van resolviendo problemas en tiempo real, básicamente a través de laboratorios colaborativos. Y acá Microsoft Mesh ya ofrece ese servicio de expertos remotos proyectados en 3D. Otro principio cuántico, cuantización de la energía, lo podríamos, acá lo vamos a desarrollar, la energía se transfiere en paquetes discretos, o sea, en cuantos, y lo podríamos relacionar con el microaprendizaje. Y ahí podríamos hablar de microcredenciales. Cada vez que pasa, a medida que pasa el tiempo, se certifican habilidades a través de microcredenciales, ¿no? Eso tiene que ver absolutamente con la dinámica del conocimiento que estamos atravesando en este paradigma, ¿no? Acá las tecnologías que se utilizarían son NFTs educativos vía blockchain, y también hay empresas o hay soluciones llamadas las píldoras de conocimiento, que resume habilidades aproximadamente en 15 minutos. Vuelvo aquí. Acá la empresa OpenBase también genera servicios de acreditación a través de NFTs. La dualidad onda-partícula, otro principio cuántico que podríamos relacionarlo o desarrollar una analogía con la educación híbrida, ¿no?
y ahí entramos en lo que se llaman las aulas digital, en lo que combinamos lo físico y lo digital. Son laboratorios presenciales que también utilizan simulaciones. Labster es uno de los ejemplos más conocidos. Si tomamos el principio de educación de Pauli, ¿no? Que implica una personalización, o que la podemos relacionar con una personalización radical. Los electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Ahí ya estamos relacionando esquemas de educación hechas a medida, con diseños de trayectoria únicos. Newton Alta lo desarrolla, o ha comenzado a desarrollarlo, y bueno, no más clases masivas, tutorías de 1 a 1 con avatares. Luego tenemos el efecto del túnel cuántico. Ahí ya hablaríamos de innovación disruptiva, un esquema que salte las limitaciones geográficas y económicas. Básicamente ese tópico está vinculado a universidades desarrolladas en metaversos. Ahora voy a llegar a estas conclusiones que en realidad son interrogantes. Yo creo que la primera conclusión a la que uno llega, vinculada a la utilización de estas tecnologías en los ámbitos formativos, es que hubo una evolución permanente del e-learning y que a esa evolución se sumaron estas nuevas tecnologías. Yo tengo ya en el año 2007, en Canadá, en Montreal, trabajé o me vinculé a la empresa Saracom, que en ese momento estaba desarrollando un virtual training para la empresa Pfizer, a través de simuladores para farmacéuticos. En ese momento era el tema en el cual el Viagra todavía no estaba óptimamente explicado, sus usos, sus contraindicaciones, y básicamente esta empresa, que no era una empresa muy grande, era una pyme con 10, 12 programadores, que estaba situada en Montreal, desarrolló un simulador en el cual los farmacéuticos se entrenaban con preguntas inherentes o situaciones inherentes a preguntas de cada persona que iba a comprar el producto. El segundo punto que yo creo o estoy seguro que persiste, es la función del docente facilitador. Hoy más que nunca el docente tiene que actuar de facilitador. Yo creo que desde el Internet hasta esta parte, la función del docente cambió a esta, a la de docente facilitador. Yo creo que un docente que cree que es el dueño de la materia, dueño del conocimiento, está expuesto a papelones permanentes si tiene 1 o 2 alumnos despiertos en su curso, ¿no? Pero yo creo que esa función del docente, el docente facilitador, va a continuar absolutamente. Después creo que vamos a un mundo de la especialización de la especialización. Es decir, estamos certificando especialidades a través de microaprendizaje, como dijimos recién, píldoras de conocimiento o microformaciones. Fijémonos que hoy por hoy, a medida que el tiempo pasa, estamos en problemas respecto a cómo organizar una formación larga, una formación que podría ser de grado, porque realmente en el fondo yo creo que es necesaria la participación de micromódulos o de diversos módulos relacionados
hasta llegar a ese tipo de formaciones. Es algo que he hablado con muchos decanos y realmente creo que es un ámbito que hay que regularizar o hay que estudiar bien cómo modular nuestras formaciones. Y ahí entra otro tema que yo creo que es fundamental cuando hablamos de estas tecnologías, que es la inteligencia artificial aplicada. Es fundamental que comencemos a aprender a preguntarle a la IA para poder utilizarla como corresponde. Nosotros desde SHU estamos digamos, optimizando nuestras formaciones que tienen que ver con inteligencia artificial aplicada, tanto al derecho, al marketing, al management, porque básicamente todo este esquema tiene que estar basado en la ingeniería de prompts. Si nosotros no sabemos preguntarle a la IA y no sabemos qué tipo de IA utilizar, no la vamos a poder aplicar como corresponde. También me gustaría poner en contexto que desde mi punto de vista hay como dos ligas. Cuando hablo de ligas hablo como, no las ligas como en México se dice las ligas, el link, sino una liga que podría ser una liga deportiva. Creo que hay dos ligas. Una liga de gran poderío que en cualquier momento puede cambiar nuestras vidas y que utilice ese gran poder económico, ese gran poder político, y utiliza estas tecnologías en ámbitos como el ámbito bélico, el espacial o el médico. Y yo creo que hay una segunda liga en la que sí estamos participando nosotros. Yo la llamo la Liga de Persuasión Ciudadana, ¿no? En lo cual nosotros tenemos que ser y actuar como facilitadores para que cualquier persona, ya sea en su vida profesional o en su vida diaria, pueda entender, pueda aplicar todas estas nuevas tecnologías. Creo que no somos, sino que estamos siendo. Aquí estas dos fotos representan, digamos, a dos personas que fueron parte de mi formación en los últimos 25 años. Uno es Derrick de Kerkhoff, que fue discípulo de Marshall McLuhan y fue director del programa McLuhan en Cultura y Tecnología en la Universidad de Toronto. Y la otra persona, mi otro referente, mi otro maestro, es obviamente Hervé Fischer, que es nuestro director académico en SIU, filósofo y profesor de la Sorbonne y presidente mundial de FIAM, de la Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia. También tiene una arista de artista plástico, por ejemplo, expuso en el Centro Pompidou de París. Si yo les preguntara a ellos dos, ¿cómo nos metemos al mar? ¿Cómo nos metemos a este mar? ¿Cómo nos metemos a este mar disruptivo, exponencial, problemático? Derrick seguramente se tiraría de cabeza al agua, mientras que Hervé seguramente no, porque ya me lo dijo, me diría, no, primero meto una pierna, meto un primer pie en el agua, luego segundo pie, luego voy ingresando despacio al mar. Acá les dije en su momento que iba a terminar con un espacio de humor que dice, no utilices la idea generativa para lo que no toca. Y aquí un paciente le está diciendo a una IA generativa que en teoría ha hecho una cirugía, pero ¿por qué esta cicatriz está a la izquierda si el apéndice está a la derecha? Y la IA generativa le contesta, amigo, tienes absolutamente toda la razón. Tu aguda brillantez nos ha salvado a todos. Déjame intentarlo otra vez. Entonces la pregunta está hecha. Ustedes,
¿cómo ingresarían al mar? Muchas gracias.